El 19 de diciembre de 2025, un objeto interestelar identificado como 3I Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra. Astrónomos y agencias espaciales de todo el mundo lo siguen de cerca, ya que hallazgos recientes sugieren que podría ser uno de los objetos más inusuales jamás observados entrando en nuestro sistema solar. El objeto fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025, cuando ya se encontraba dentro de la órbita de Júpiter, a aproximadamente 327 millones de millas de la Tierra, viajando a una asombrosa velocidad de aproximadamente 220.000 kilómetros por hora. Se acerca mucho más rápido que la mayoría de los asteroides conocidos en nuestro sistema solar. Esta velocidad por sí sola ha despertado curiosidad, pero lo que ha intensificado el misterio es la interpretación de algunos científicos. Entre ellos, Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, ha propuesto que el objeto podría no ser simplemente un cometa o asteroide proveniente de otro sistema estelar, sino que podría ser algo artificial, posiblemente incluso una nave espacial. También ha sugerido que, de ser así, el objeto podría estar imitando intencionalmente la apariencia de un cometa, aunque ese disfraz ya podría estar mostrando signos de fracaso. Observaciones recientes han revelado un comportamiento gravitacional inusual que los científicos aún no pueden explicar por completo. Además, su brillo parece mucho mayor de lo que cabría esperar solo por el reflejo de la luz solar, casi como si emitiera luz propia. Otra observación desconcertante se produjo cuando el objeto pareció no verse afectado, en gran medida por una erupción solar significativa, una potente descarga de plasma y energía magnética proveniente del Sol. En lugar de verse afectado, pareció resistir o desviar el impacto, manteniendo su estructura y trayectoria. A pesar de la observación continua, la verdadera naturaleza del objeto sigue sin estar clara. La mayoría de las imágenes capturadas hasta ahora muestran solo un pequeño punto brillante en la oscuridad del espacio. Sin embargo, el 3 de octubre, cuando el satélite 3I Atlas pasó relativamente cerca de Marte, una nave espacial de la Agencia Espacial Europea logró capturar las imágenes más detalladas hasta la fecha. Estas imágenes plantearon aún más interrogantes, en lugar de ofrecer respuestas claras. Los científicos intentan comprender por qué algunos investigadores, en particular de Harvard, consideran la posibilidad de que este objeto sea de origen artificial. También examinan si su extraño comportamiento puede explicarse mediante procesos físicos conocidos. Otra cuestión intrigante es si este objeto podría estar relacionado de alguna manera con una misteriosa señal de radio detectada hace casi 5 décadas. Finalmente, las imágenes tomadas desde la órbita de Marte revelaron detalles que desafían las expectativas convencionales y requieren un análisis más profundo. El evento del 3 de octubre era muy esperado tanto por la NASA como por la Agencia Espacial Europea. Cuando el objeto se aproximaba a Marte a una distancia de aproximadamente 18,6 millones de millas, la sonda Mars Express ya se encontraba en la trayectoria prevista. Los científicos esperaban obtener imágenes detalladas, pero el intento fracasó debido a la escasa visibilidad del objeto. Los instrumentos a bordo de la Mars Express no eran lo suficientemente sensibles para detectarlo con claridad. Al mismo tiempo, otra nave espacial, la ExoMars Trace Gas Orbiter, también intentó observar el objeto y logró capturar una secuencia de imágenes. Estas imágenes muestran un punto brillante, ligeramente borroso, que se mueve rápidamente por el encuadre, alejándose de Marte. Debido a la enorme distancia y a las limitaciones de los instrumentos de la nave, diseñados principalmente para estudiar Marte a distancias mucho más cortas, las imágenes carecen de detalles finos. Inicialmente las imágenes parecían ordinarias, pero al analizarlas detenidamente fotograma a fotograma, se hizo evidente algo inusual. El objeto parecía cambiar de forma al moverse. Una inspección más minuciosa reveló puntos de luz brillantes que rodeaban lo que parecía ser una estructura central cuadrada. Estas luces parecían desplazarse y moverse de forma independiente, creando la impresión de que el objeto podría estar acompañado por cuerpos o fragmentos más pequeños que actuaban como escoltas. Sin embargo, científicos de la NASA y la ESA han ofrecido explicaciones más fundamentadas para estas observaciones. Sugieren que el aparente cambio de forma y las múltiples fuentes de luz podrían deberse a limitaciones en la imagen. Debido a la gran distancia del objeto, la luz captada por la cámara se dispersa en múltiples píxeles, creando distorsiones visuales. Además, si se trata de un cometa, podría estar liberando chorros de gas y polvo
en diferentes direcciones, que pueden aparecer como luces parpadeantes o en movimiento. El movimiento de la propia nave espacial y el ángulo de observación intensifican aún más estos efectos visuales, haciendo que una única fuente de luz parezca fragmentada. China también aprovechó la oportunidad para observar el objeto durante su aproximación a Marte, utilizando la cámara de alta resolución a bordo del orbitador Tianwen-1, que estudia Marte desde principios de 2021. Los científicos capturaron imágenes adicionales. Estas imágenes muestran el objeto rodeado por una gran coma, una nube de gas y polvo, con un diámetro aproximado de entre 5.800 y 10.000 millas. Aún con estas observaciones, la resolución seguía siendo insuficiente para revelar la estructura del objeto en detalle. Sin embargo, los nuevos datos han contribuido al debate en curso. Si bien la mayoría de los científicos se inclinan por la explicación de que se trata de un cometa de otro sistema estelar, la serie de características inusuales y aparentemente improbables asociadas con 3I Atlas continúa profundizando el misterio que rodea su verdadera naturaleza. A medida que avanzaba la investigación, el objeto comenzó a mostrar un comportamiento que no se correspondía con lo que se suele esperar de un cometa, poco antes de alcanzar su punto más cercano a Marte. A finales de septiembre, una potente llamarada solar se produjo en el Sol, enviando un enorme flujo de plasma y energía magnética directamente hacia el objeto. Un evento de este tipo normalmente tendría un impacto drástico en un cometa, ya que estos cuerpos están compuestos principalmente de hielo y material frágil, sin un campo magnético protector. Un cometa expuesto a una energía tan intensa probablemente sufriría daños visibles. En circunstancias normales, los científicos esperarían que un cometa perdiera una porción significativa de su masa, modificara ligeramente su trayectoria y mostrara una reducción en su brillo tras un encuentro de este tipo. Sin embargo, no se observó ninguno de estos efectos. En cambio, el objeto mantuvo su estructura, brillo y trayectoria prácticamente inalterados. Esta estabilidad fue totalmente inesperada y se ha convertido en una de las anomalías más comentadas asociadas al Atlas 3I. Una posible explicación propuesta por los investigadores es que el objeto podría tener un núcleo mucho más resistente que el de los cometas típicos, lo que sugiere una composición distinta a la habitual mezcla de hielo y polvo. Otra teoría plantea que la erupción solar podría no haber interactuado directamente con el objeto, como si de alguna manera hubiera evitado o desviado el flujo de partículas cargadas. Ambas explicaciones ponen en entredicho la comprensión actual y dan pie a nuevas especulaciones. El astrofísico Avi Loeb ha recalcado que este comportamiento no coincide con el de los cometas conocidos. Argumenta que, de ser precisas las observaciones, podrían indicar una laguna en nuestro conocimiento sobre los objetos interestelares. Poco después de este suceso, los científicos identificaron otra característica inusual que se sumó a la creciente lista de anomalías. Una fotografía tomada con un telescopio de 2 metros en las Islas Canarias reveló un chorro de material que se extendía desde el objeto. Si bien los cometas suelen producir chorros de gas y polvo que forman una cola, este chorro en particular parecía dirigirse hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Este fenómeno, a veces denominado anticola, contradice el comportamiento típico del material cometario, que es repelido por la radiación solar y el viento. La presencia de esta anticola planteó nuevas preguntas. Normalmente, el viento solar aleja las partículas del cometa, creando una cola que lo sigue. En este caso, sin embargo, el material parecía estar orientado en la dirección opuesta. La anticola observada se extendía aproximadamente 3.700 millas y ha sido descrita como una de las características más inusuales jamás registradas en un objeto similar a un cometa. Loeb propuso una interpretación menos convencional de este fenómeno. Sugirió que la anticola podría no ser una emisión natural, sino más bien un indicio de un mecanismo que absorbe energía del Sol. En este escenario, la estructura podría representar una tecnología diseñada para recolectar energía solar, en lugar de expulsar material. Si el objeto tiene un diámetro de aproximadamente 5 kilómetros, como se estima, incluso un sistema relativamente eficiente podría generar una cantidad significativa de energía. Con el tiempo, la anticola fue cambiando gradualmente de dirección y comenzó a asemejarse a la cola típica de un cometa, dejándose llevar por detrás del objeto. Esta transición podría sugerir una explicación natural
pero Loeb ha señalado que incluso este cambio podría formar parte de un sistema diseñado para imitar el comportamiento de un cometa convencional. Ha planteado la posibilidad de que el objeto esté ocultando deliberadamente su verdadera naturaleza. Observaciones adicionales han complicado aún más el panorama. El análisis espectral de las emisiones del objeto indica la presencia de materiales cuya composición no coincide con la de los cometas conocidos. Algunas lecturas sugieren la presencia de sustancias similares a las aleaciones de níquel-hierro, resistentes al calor, comúnmente utilizadas en la ingeniería espacial y de cohetes, debido a su capacidad para soportar temperaturas extremas. Si bien estos hallazgos aún no se han confirmado, han contribuido a la creciente especulación sobre el origen del objeto. Varios investigadores, entre ellos el físico James Benford y Anders Sandberg, han afirmado que la acumulación de observaciones inusuales dificulta descartar por completo la posibilidad de un origen artificial. Al mismo tiempo, la mayoría de los científicos sigue apoyando la idea de que el objeto es natural, aunque sea muy atípico. La situación se tornó aún más intrigante durante el acercamiento del objeto al Sol, el 29 de octubre, a una distancia aproximada de 126 millones de millas. El objeto pasó por detrás del Sol, desde la perspectiva de la Tierra, lo que imposibilitó su observación directa. Sin embargo, naves espaciales como SOO, Stereo A y Ghost 19 pudieron continuar monitoreándolo desde diferentes puntos de vista. Durante este periodo, los científicos observaron un cambio significativo en la apariencia del objeto. Los datos espectrales indicaron que su color pasó de un tono rojizo, típico de materiales ricos en hierro y carbono, a un azul brillante. Esta transformación inesperada dio lugar a varias hipótesis. Una posibilidad es que el cambio de color se debiera a la liberación de moléculas como el cianógeno o el amoníaco, aunque esta explicación no ha sido confirmada. Tras emerger del Sol, el 3 de noviembre, se volvió a medir la velocidad del objeto, y los resultados fueron sorprendentes. Su velocidad había aumentado mucho más de lo previsto, alcanzando aproximadamente 152.000 millas por hora. Si bien los cometas suelen acelerar al pasar cerca del Sol debido a la desgasificación y las fuerzas gravitacionales, la magnitud de este aumento fue inusualmente alta. Loeb señaló que si esta aceleración se debiera únicamente a la liberación de gas y polvo, el objeto debería haber perdido una parte significativa de su masa, estimada en alrededor del 13%. Sin embargo, no se detectó tal pérdida de masa. Esta discrepancia ha dado lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que la aceleración haya sido controlada, en lugar de puramente natural, lo que plantea la posibilidad de un mecanismo de propulsión interno. Además de la aceleración inesperada, el objeto mostró cambios inusuales en su brillo. En lugar de aumentar gradualmente como se esperaba, se volvió significativamente más luminoso a un ritmo mucho más rápido que los cometas típicos. Este comportamiento sugiere que los procesos que ocurren en la superficie o en el interior del objeto podrían no ajustarse a los modelos estándar de actividad cometaria. Cuando el objeto se alejó del Sol y volvió a ser visible, las imágenes lo mostraron como una forma esférica brillante rodeada por una nube de gas y polvo. Cabe destacar que carecía de una cola visible, algo muy inusual para un cometa que acaba de pasar cerca del Sol. Normalmente un encuentro de este tipo daría como resultado una cola larga y prominente que se extendería a lo largo de grandes distancias. La ausencia de esta característica añadió un nuevo elemento de misterio a las observaciones. Un análisis más detallado del objeto, mientras continuaba su viaje alejándose del Sol, reveló otro hallazgo inesperado. A pesar del intenso calentamiento que experimentó durante su aproximación, las imágenes posteriores no mostraron evidencia clara de una cola larga. En cambio, el objeto apareció como un núcleo brillante rodeado por una nube difusa, manteniendo una apariencia relativamente inalterada en comparación con observaciones anteriores. Esta ausencia de una cola pronunciada contradecía lo que los astrónomos suelen observar en los cometas que pasan tan cerca del Sol, donde el calentamiento solar generalmente produce colas largas y espectaculares. A medida que se recopilaban más datos, Avi Loeb realizó un análisis más profundo de las propiedades físicas del objeto. El 11 de octubre de 2025, publicó cálculos que estimaban su masa en aproximadamente 33.000 millones de toneladas, comparable a la masa combinada de varios miles de grandes estructuras artificiales.
Sin embargo, al comparar esta masa estimada con la influencia gravitatoria y el comportamiento rotacional observados del objeto, se hizo evidente una inconsistencia. Durante su paso cerca de Marte, los científicos esperaban que la interacción gravitatoria alterara ligeramente la velocidad de rotación del objeto. Este es un efecto normal que se observa en los cuerpos celestes cuando pasan cerca de un planeta. Sorprendentemente, no se detectó tal cambio. El periodo de rotación se mantuvo estable en torno a las 16 horas, lo que no coincidía con las expectativas para un objeto de su tamaño y masa estimados. Al comparar la velocidad de rotación con la masa calculada, Loeb identificó una discrepancia significativa. Si el objeto fuera un cuerpo sólido compuesto de roca o hielo, su masa debería haber sido mucho mayor, o sus características de rotación deberían haber sido diferentes. A partir de esta inconsistencia, se propusieron dos posibles explicaciones. Una posibilidad es que el objeto contenga grandes cavidades internas, lo que significa que no es completamente sólido. Otra es que esté hecho de un material de densidad extremadamente baja que aún no se ha observado en cuerpos celestes naturales. Loeb sugirió que la primera explicación, que involucra espacios huecos internos, podría ser más plausible. Dicha estructura sería coherente con la idea de un objeto tecnológico, ya que una nave espacial requeriría espacio interno para sistemas, instrumentos u otros componentes funcionales. Si bien esta interpretación sigue siendo especulativa, ha contribuido a los debates en curso sobre la verdadera naturaleza del objeto. Mientras los investigadores continuaban analizando los datos recibidos, la atención se centró en otra característica inusual: el brillo del objeto. Las observaciones mostraron que era significativamente más luminoso de lo esperado para un objeto de su tamaño y distancia del Sol. Si bien la mayoría de los científicos atribuyen esto al reflejo de la luz solar en el material helado, los cálculos indican que el brillo es demasiado intenso para explicarse únicamente por la reflexión. Para que se viera tan brillante en circunstancias normales, tendría que ser mucho más grande de lo que sugieren las estimaciones actuales. Esto dio pie a la hipótesis de que el objeto podría estar generando luz propia. El patrón de brillo también respalda esta idea, con un intenso resplandor central que se desvanece rápidamente hacia los bordes. Esta distribución no es típica de los cometas polvorientos, pero podría ser compatible con una fuente de iluminación artificial. Si esta interpretación fuera correcta, implicaría que el objeto posee una fuente de energía interna capaz de producir luz visible. Partiendo de esta idea, Loeb propuso una conexión entre el Atlas 3i y una de las señales más enigmáticas jamás detectadas desde el espacio. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio registró la señal WOW. Esta duró 72 segundos y destacó por su estrecha banda de frecuencia e intensidad, características que no coinciden con las de fuentes naturales típicas como estrellas o galaxias. El astrónomo que la descubrió, Jerry Ehrenman, escribió la palabra WOW junto a los datos, dando así nombre a la señal. El origen de esta señal nunca se ha identificado de forma concluyente. Parecía provenir de una región específica de la constelación de Sagitario y nunca se ha vuelto a detectar. Loeb sugirió que podría existir una conexión entre esta señal y la trayectoria del Atlas 3. Al reconstruir la trayectoria del objeto en el espacio, descubrió que su posición proyectada coincide casi exactamente con la dirección de donde se originó la señal, con una diferencia mínima. Según sus cálculos, la probabilidad de que tal alineación ocurra por pura casualidad es relativamente baja. Estimó que en 1977 el objeto se encontraría a unos 56,000 millones de millas de la Tierra. A esa distancia, una señal que viajara a la velocidad de la luz tardaría aproximadamente 3 días en llegar hasta nosotros. Para producir una señal de la intensidad observada, la fuente necesitaría una potencia energética comparable a la de un reactor nuclear. Si esta conexión fuera válida, sugeriría que el objeto es capaz de generar y transmitir potentes señales de radio, lo que respaldaría aún más la hipótesis de un origen artificial. Sin embargo, esta idea sigue siendo altamente especulativa y no ha sido aceptada como una explicación definitiva por la comunidad científica en general. A pesar de estas posibilidades fascinantes, la mayoría de los científicos siguen interpretando a 3i Atlas como un objeto natural. Una teoría ampliamente aceptada es que podría tratarse de un fragmento del núcleo de un planeta expulsado durante un evento catastrófico, como una explosión de supernova.
Cuando una estrella experimenta una explosión de este tipo, libera enormes cantidades de energía capaces de destruir planetas cercanos y enviar sus fragmentos al espacio interestelar. Este escenario podría explicar la composición inusual del objeto, su alta velocidad y su comportamiento irregular. Aún así, la combinación de anomalías observadas hasta ahora mantiene abierto el debate. Cada nuevo dato parece plantear más preguntas que proporcionar respuestas claras, lo que convierte a Tracy Atlas en uno de los visitantes interestelares más intrigantes jamás estudiados. El debate en torno a este objeto siguió evolucionando a medida que se recopilaban más observaciones hacia el final de su viaje a través del sistema solar interior. Si bien muchos investigadores se inclinaban por explicaciones naturales, la acumulación de características inusuales dificultaba descartar por completo otras interpretaciones. La idea de que pudiera tratarse de una construcción artificial seguía siendo minoritaria, pero persistía debido a la cantidad de anomalías sin resolver. Otro hallazgo clave provino de las observaciones realizadas el 9 de noviembre por los astrónomos Frank Nebelong y Michael Bonner en el Observatorio Astronómico Pixel Skies, en España. Sus imágenes proporcionaron una de las visiones más reveladoras del objeto en luz visible. Por primera vez, los científicos pudieron identificar claramente dos estructuras distintas que se extienden desde el objeto. Las imágenes mostraron una larga cola y una segunda estructura que apuntaba hacia el Sol, conocida como anticola. La anticola parecía extenderse por casi 590,000 millas, mientras que la cola principal se extendía aún más, alcanzando aproximadamente 1,77 millones de millas. A primera vista, esto parecía respaldar firmemente la idea de que el objeto era, en efecto, un cometa, ya que tales características son típicas de la actividad cometaria. Sin embargo, ni siquiera estas observaciones resolvieron por completo el misterio. La anticola, en particular, seguía siendo difícil de explicar. Según los cálculos presentados por Avi Loeb, la energía necesaria para mantener tal estructura, especialmente una dirigida hacia el Sol, parecía exceder lo que normalmente se esperaría de las interacciones del viento solar. Para que la anticola mantuviera su densidad y estructura en esas condiciones, el objeto tendría que estar liberando una enorme cantidad de material. Las estimaciones sugerían que, si la formación fuera completamente natural, el objeto tendría que perder decenas de miles de millones de toneladas de masa cada mes. Esto implicaría un cuerpo mucho mayor de lo estimado anteriormente, con un diámetro que podría superar los 16 kilómetros. Sin embargo, los modelos estadísticos indican que la probabilidad de que un objeto interestelar tan masivo entre en nuestro sistema solar es extremadamente baja. Esta contradicción ha mantenido el debate activo y sin resolver. A pesar de estas complejidades, la presencia de una cola convencional y una anticola ha llevado a muchos científicos a reforzar la clasificación del objeto como un cometa, aunque excepcionalmente inusual. Es posible que condiciones ambientales únicas, combinadas con su origen interestelar, produzcan comportamientos diferentes a los de los cometas formados en nuestro propio sistema solar. A medida que el objeto se alejaba, comenzó a salir gradualmente de la región donde era posible realizar observaciones detalladas. En esta etapa, su trayectoria indicaba que pronto abandonaría por completo el sistema solar, continuando su viaje a través del espacio interestelar. Se esperaba que el próximo acercamiento máximo a la Tierra, el 19 de diciembre de 2025, brindara una última oportunidad para realizar observaciones detalladas utilizando telescopios e instrumentos avanzados. Los científicos se prepararon para este momento con la esperanza de que datos adicionales pudieran aclarar algunas de las preguntas sin respuesta, ya sea que el objeto resulte ser un cometa muy inusual, un fragmento de un cuerpo planetario distante o algo aún más inesperado. Ya ha puesto en tela de juicio los modelos y las suposiciones existentes sobre los visitantes interestelares. En definitiva, si bien la hipótesis de un origen artificial ha cautivado la imaginación popular, el consenso científico sigue inclinándose por las explicaciones naturales. Al mismo tiempo, el caso del Atlas III pone de manifiesto cuánto desconocemos aún sobre los objetos que se originan fuera de nuestro sistema solar. Cada nueva observación no solo contribuye a comprender este objeto en particular, sino que también amplía el conocimiento sobre la diversidad y complejidad del universo mismo. Mientras continúa su trayectoria alejándose del Sol y quedando fuera del alcance de un estudio detallado, el misterio de Tracy Atlas permanece parcialmente sin resolver. Futuras observaciones y tecnologías mejoradas
podrían algún día brindar respuestas más claras, pero por ahora se erige como uno de los objetos interestelares más intrigantes y debatidos jamás encontrados.